José Agustín Solórzano, leyendo este taller de literatura, pensaba que la violencia se parienta mucho con la pornografía, digamos, ¿no? Hay como dos líneas en esa novela, ¿no? Sí, bueno, realmente creo que la violencia sí fue algo completamente consciente al momento de escribir la novela. Era una línea que no quería dejar de lado, no solo por el tema de es una novela negra, sino también porque la violencia a mí me ha parecido siempre uno de los temas más interesantes en la literatura. Es un, no sé cómo decirlo, un instinto tal vez humano del que casi siempre tratamos de tapar, ¿no? Ujú. Como que la violencia es más animal, pero olvidamos que somos animales, ¿no? En cuanto a lo pornográfico, yo creo que no fue consciente, pero entiendo por qué lo dices y creo que está también, hay un análisis muy interesante porque la violencia siempre ha estado cercana al sexo, ¿no? A la parte sexual que todos tenemos. Bueno, es evidente biológicamente e instintivamente, el sexo también puede llegar a ser un acto violento, ¿no? Y tal vez en ese sentido es donde podrían encajar estos dos temas, estas dos vertientes que mencionas. No, yo realmente no lo había pensado tanto por el lado de la pornografía, pero podría ser por ahí. Sí, porque me parece que el reportero Rodrigo lo que hace es estar relacionado con estas formas de sexo, digamos. No parece estar relacionado con alguien, no parece estar relacionado en la vida misma. Su cotidiano realmente es un cotidiano que tiene que ver con el sexo y que tiene que ver con la violencia y no sabemos mucho de su vida, ¿verdad? Claro, Rodrigo es un personaje que me parece muy interesante en ese sentido. Es un personaje muy introspectivo, muy hermético, y a partir de eso es que él construye esta relación con la muerte. Para mí ese fue el camino siempre. La relación de él es con la muerte, ¿no? Y con lo que implica esta, la no movilidad, lo estático, y eso pues lo va llevando también a esta relación sexual con la muerte. Bien lo dices, no es que tenga una relación con una persona, sino con la violencia y con la muerte, ¿no? Y sí, en ese sentido vemos esa parte pornográfica porque a fin de cuentas él disfruta de ver, y disfruta de observar a la muerte o de observar a los cadáveres y de tener una especie de atracción sexual por ellos o búsqueda de placer físico. Sin embargo, creo que también la búsqueda de él busca trascender lo meramente sexual, si se quiere ver así. Él quiere justificar, tal vez, eso quedará en los lectores, justificar su parafilia, si lo queremos llamar así, con esta introspección y estos pensamientos de estética y estos pensamientos filosóficos acerca de lo que él está viendo. Tú dices que es una novela negra, me gustaría saber cuál es la línea moral de esta novela negra. ¿Quién imparte la moral? ¿Cómo es la moral? O si no existe una moral. Bueno, yo creo que no podría yo como autor, o no querría, decirte si hay o no una moral, o hay una moral impartida en este mundo que abre la novela. Yo creo que eso corresponde al lector, ¿no? Corresponde al lector entender si hay o no hay una moral. Si tú me lo preguntas a mí como autor, te diría que no me corresponde. Si me lo preguntas como lector de la novela, yo te diría que no hay una moral, ¿no? Y que ese es precisamente el camino que siguen los personajes en esta Sí, novela. pero en ese sentido uno escribe una novela negra de acuerdo al género y no imparte una moral, digamos, es una No, claro que situación no. un poco fácil, digamos, me parece, ¿no? De encarar la literatura. No, no siento que esto, que, que esta ausencia de moral colabore a entender la violencia que hay en México. Puede ser una gran novela, yo no digo que no, pero colabore para entender cuál es la violencia que hay en México, ¿no? Ujú. Y precisamente eso voy, o sea, yo creo que como autor no, yo te lo digo así, o sea, como autor yo no busco, y lo he comentado en otras entrevistas, yo no busco que la novela, la historia, colabore
algo como tal. Yo creo que quien tendría la responsabilidad moral en todo caso de colaborar y de leerla de uno u otro modo es el lector, ¿no? Y en ese sentido yo te puedo decir que no se impartió una moral, o yo no impartí ninguna moral en el momento de escribir la novela, y lo he comentado, yo quería escribir una historia evidenciando lo que para mí está sucediendo y sucede en los medios, en el medio literario y en el medio también periodístico en ese caso, y en general en nuestro país, evidenciarlo. Y yo creo que esa es una característica que para mí la novela negra siempre me ha gustado por eso, que evidencia. O sea, no es como de, yo lo hago aquí porque quiero poner un granito de arena para que la gente se dé cuenta y Bueno, diga, no. eres un autor muy joven y tus novelas recién empiezan, digamos. Vamos a ver dentro de 10 o 20 años qué es lo que vas a pensar acerca de la violencia en México. Lo que yo también te quería preguntar, ¿cuáles son tus modelos, digamos, ¿no? Yo veo aquí a un Paco Taibo con su detective, y veo a otras personas que han hecho este periodista como detective, como persona que mira la violencia, ¿no? Ajá, bueno, yo realmente no soy un gran lector de novela negra. He Ajá, leído, yo no me dedico a ese género ni a investigarlo. Yo soy un lector de siempre de novelas y de ensayos, me fascina el ensayo y escribo ensayo también, me gusta incluso escribir más el ensayo, pero ¿cómo llegué a esto? Bueno, sí, a Paco lo leí a los 20, estuve leyendo mm, muchas novelas, también estuve leyendo eh, algunas novelas negras de esta colección de Akal, una colección de novela negra muy interesante, eh, y estuve entrándole al mundo de la novela negra contemporánea también, o sea, en México, por ahí leí, de hecho es mi amigo Artillería Knockout de Víctor Solorio, ganó el premio de novela negra, leí un par más de autores, me interesa el género, pero más como una búsqueda, ajá, no ajá, tanto como poder realmente entenderlo desde, es que quiero escribir novela negra, creo que esta historia tiene que ver con ese género, pero esta historia, ¿no? Y yo podría claro, decirte que en ese sentido, por ejemplo, también me influenció más o desde lo consciente, porque inconscientemente te pueden influenciar muchas cosas, pero desde lo consciente me influenció, por ejemplo, Paul Auster con su trilogía de Nueva York, ¿no? O sí, sea, o este Chesterton también con ajá, sus novelas policíacas, metafísicas, ¿no? mm, También un autor ahorita, déjame me acuerdo el nombre, bueno, Stanislaw Lem también con su narrativa de ciencia ficción que también mete ahí la parte policíaca. Esos autores me influyeron más y me influyen más cuando escribo y sobre todo en este tipo de cosas. No hay nada en esta novela, no hay nada de ciencia ficción ujú. o de fantasía, como en ¿no? estas obras que te digo, pero creo que sí en la construcción del personaje sí viene más de estos autores que buscan una novela policíaca más, pues sí, más metafísica, más introspectiva, ¿no? Ujú. Viene más de ellos que de un Paco Taibo, o por ejemplo también Enrique Serna siempre estuvo en mi cabeza con El miedo a los animales, es una novela que leí a los 23 años y me marcó, y aparte me gusta mucho la narrativa de Serna, ¿no? Entonces también, o sea, digo, lecturas hay muchísimas y yo creo que todas dejan su granito de arena, pero estas son las que se me vienen en la cabeza cuando pienso en qué estaba en mí cuando estaba escribiendo Taller de Literatura. La última pregunta es, esta novela ha ganado el premio José Revueltas, ¿no? ¿Y qué piensas de él y cómo te sentiste cuando te enteraste del concurso, del resultado del Bueno, concurso? ajá, te respondo igual en ese orden. José Revueltas, bueno, para mí es un ícono. Nunca leí el Apando, claro. No me tocó, tal vez, no sé si sea generacional, como esta parte de poder ser un lector realmente consciente de la obra de Revueltas, ¿no? Obviamente lo leí en la carrera, sobre todo vimos esa parte, cómo se leyó a José Agustín y cómo se leyó a otros muchos autores. Y yo creo que como ícono es un elemento muy importante
que además es al hecho de institucionalizar su nombre como lo hacen con un premio, con un par de premios. De hecho, no solo está este de Sí, hay novela joven, varios. está el de ensayo también, el de Bellas Artes. Pues ya también le da esa cierta iconicidad a un hombre que estaba fuera de la institución y que ahora no solo está dentro y no solo es un ícono de la institución, sino que también está dejando estas como banderitas en autores como yo, que empezamos a ganar premios que llevan su nombre, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante interesante, muy interesante para analizar, por ejemplo, en algunos ensayos acerca de cómo cambia la literatura de izquierdas y se vuelve una literatura bandera de la institución, ¿no? O sea, Sí, es muy interesante esa parte. Eso es lo que podría decir de él. ¿Cómo me siento? Pues bien, o sea, yo creo que a mí me dio mucho gusto cuando me avisaron por dos cosas. Una, porque era el último año que yo podía participar en estos premios de literatura joven, lo gané justo a los 35 años. Eh, y me dio gusto como poder llevarme un premio de estos de literatura joven antes de dar el paso, ¿no? A lo que claro. sigue. Ajá. Ese es parte, es también como ese iconito de ahí en mi vida. Y por otro lado, pues me dio gusto porque a mí me gusta mucho la novela, o sea, a mí realmente esa novela me gusta y yo quería que se leyera. Y también como romper ese esquema, ese estereotipo que venía cargando, de que me decían, es que una novela como esa no la van a publicar, o sea, y menos premiar porque es muy brusca, es muy brutal y el tema y también es muy complejo el tema del feminicidio, es un tema que todo el mundo ahorita traemos en boca, pero también es muy peligroso hablar de ello, ¿no? Entonces, pues eso me dio gusto, o sea, poder ponerla ahí y que iniciara el diálogo, o sea, que pudiéramos hablar sobre ello. Muchísimas gracias por la entrevista y muchas felicidades por la novela. No, muchas gracias a ti, Mónica, muchas gracias y estamos aquí para servirte. Gracias.